Estás en sintonía de Inspiración de Dios. Una inspiración de Dios. Bellavista FM Stereo presenta su programa Huellas de Fuego de lo Alto con el pastor Víctor Pachón. Hola mis amados, mis amadas, damos toda Rabab a nuestro Padre Eterno Yahweh, que nos da vida, que nos da salud, que nos da la oportunidad de que a través de estos medios podemos llegar a tu vida, a tu casa, a tu familia, a donde estés, y llevarte esta palabra que salta para vida eterna. Así que ten confianza que Él está contigo, que Él cuida de ti, cuida de los tuyos, y que su presencia nos acompaña donde quiera que vayamos. La vez pasada estuvimos hablando acerca del arrepentimiento, Techubá. Pero hoy quiero hablarles de ejemplos bíblicos que hablan de un verdadero y genuino arrepentimiento y de uno que le llamamos remordimiento. Pero antes tengo una gran promesa para tu vida. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Adón me recibirá en sus brazos. Aleluya. Y el primer ejemplo que vemos de un verdadero arrepentimiento es el de Pedro. Pedro fue un hombre que por temor, por su carácter, negó a Yeshua HaMashiach 3 veces. Y en Mateo capítulo 26, en el verso 33, Pedro le contesta a Yeshua: aunque todos pierdan su fe en ti, yo no la perderé. Yeshua le dijo: te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro afirmó: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos decían lo mismo. Ahí vemos la humanidad de Pedro y de todos los discípulos de Yeshua. Sabían que iban a tener esa posibilidad de negarle por temor. Sin embargo, Pedro aseguró que no y que no y que no. Somos humanos y erramos. Poco después, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: seguro que tú también eres uno de ellos. Hasta en tu manera de hablar se nota. Entonces él comenzó a jurar y perjurar, diciendo: no lo conozco a ese hombre. En aquel mismo momento cantó un gallo. Y Pedro se acordó de que Yeshua le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y salió Pedro de allí y lloró amargamente. Esa última parte del versículo 26-75 dice que él salió de allí, buscó un lugar a solas y lloró amargamente. Eso significa arrepentimiento. Sintió un dolor profundo, pero él hizo un cambio en su vida. Él hizo un arrepentimiento genuino, porque su vida después de eso, que Yeshua lo perdonó, nunca más volvió a ser igual. Se volvió el apóstol Pedro, el que le predicó a un grupo de 3,000 y se convirtieron. En eso se convirtió él, cuando verdaderamente se arrepintió, cuando él lloró amargamente por lo que había hecho. Ahí él derramó su corazón y le dijo al Eterno: te fallé, soy humano, perdóname. Y se arrepintió y cambió. Pero vemos a un Judas que solo llegó al remordimiento. El remordimiento es como
digamos que un camino hacia el arrepentimiento, pero es un arrepentimiento a medias. Porque sí, la persona cuando se siente con remordimiento se duele, es algo más emocional, pero no hay una toma de decisión. El hijo pródigo se dolió. Uy, le fallé a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, pero no se quedó ahí, sino que se levantó y fue a pedir perdón, arrepentido, y hizo un cambio de dirección. Mientras que Judas, mira lo que pasa con Judas, el que había traicionado a Yeshua, eso está en Mateo 27, verso 3, al ver que lo habían condenado, tuvo remordimientos y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, diciéndoles, he pecado entregando a la muerte a un hombre inocente. Pero ellos le contestaron, ¿y eso qué nos importa a nosotros? Eso es cosa tuya. Entonces Judas arrojó las monedas en el templo y fue que se ahorcó. Mientras que Pedro fue a llorar amargamente, arrepentido por haber negado al maestro, a su rabí 3 veces. Judas sintió ese remordimiento, ese dolor. Por eso tuvo una buena acción que fue devolver esas monedas con las que había vendido al maestro. Pero no fue arrepentido, sino que fue a ahorcarse, a quitarse la vida. No soportó la culpa que había en él. Y eso es bien delicado, amados. Cuando el remordimiento llega a niveles altos, te lleva a la culpa, y la culpa te lleva a la condenación, que fue a lo que fue llevado Judas por no arrepentirse. Dejó que la culpa lo envolviera y lo envolviera y lo envolviera hasta el punto que terminó quitándose su vida. Entonces aquí vemos la diferencia entre estos dos personajes. Pero también tenemos a David. Y David fue un gran hombre de Yahweh. De hecho, Yahweh llegó a decirle que él tenía un corazón conforme al de él. Pero antes de él, el padre declararle eso a David, David cayó en adulterio con Betsabé. Y aparte de eso, puso al esposo de Betsabé en las primeras filas para que corriera peligro y pudiera caer en la guerra. Al capitán, que era el que comandaba, digamos, las guerras de David. Y dice el Salmo 51, mis amados, es un salmo maravilloso que nos deja claro el arrepentimiento que tuvo David. Después que el profeta Natán lo reprendió por haber cometido adulterio con Betsabé, por tu amor, oh Yahweh, ten compasión de mí. Por tu gran ternura, borra mis culpas, lávame de mi maldad y límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado y solo contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa e irreprochable tu juicio. Es verdad, soy malo desde que nací, soy pecador desde el seno de mi madre. En verdad tú amas al corazón sincero y en lo íntimo me has dado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría y alégrame de nuevo aunque me has quebrantado. Aleja de tu vista mis pecados y borra todas mis maldades. Oh Yahweh, pon en mí un corazón limpio. Dame un espíritu nuevo y fiel. No me apartes de tu presencia, ni me quites tu santo Ruá. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación. Sosténme con tu Ruá generoso, para que yo enseñe a los rebeldes tus caminos y los pecadores se vuelvan a ti. Líbrame de cometer homicidios,
oh Yahweh, Yahweh de mi salvación. Y anunciaré con cantos que tú eres justo. Adón, abre mis labios, y con mis labios te cantaré alabanzas, pues tú no quieres ofrendas ni holocaustos, yo te los daría, pero no es lo que te agrada. Las ofrendas a Yahweh son un espíritu dolido. Tú no desprecias, oh Yahweh, un corazón hecho pedazos. Aquí está el corazón de David con un arrepentimiento genuino. Esa es la característica de un arrepentimiento genuino. Un espíritu dolido y un corazón hecho pedazos. Haz bien, nación, por tu buena voluntad. Vuelve a levantar los muros de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios requeridos, las ofrendas y los holocaustos. Entonces ofrecerás becerros sobre tu altar. Allí estaba derramando su alma. Estaba dolidísimo David, porque le había fallado a su padre Yahweh, a su Adón. Le había fallado cayendo en adulterio y llevando a prácticamente la muerte al esposo de la mujer de Betsabé con la que él cayó en adulterio. Pero en este salmo vemos ese corazón sincero, arrepentido y humilde, que viene delante de Yahweh a pedirle perdón, a arrepentirse. Y nos damos cuenta, mis amados, que fue tanto el cambio de David. No solo se dolió, sino que hizo un cambio, una acción, volvió en sí y hizo un cambio de su caminar, de su proceder, que llegó a tener el corazón conforme al de Yahweh. Imagínese el nivel de arrepentimiento que él tuvo, que llegó a tener un corazón como el de Dios. Pero también, amados, tenemos a nuestro amigo Saúl. Saúl, el rey Saúl. Él le habían mandado a Gilgal a que acabara con todos los líderes, todo lo de Amalek, porque era totalmente satánico, diabólico. Pero no lo hizo. Entonces dice, vino pues Samuel a Saúl y le dijo, bendito sea tú de Yahweh, yo he cumplido la palabra de Yahweh. Samuel entonces dijo, pues qué válido ovejas y bramidos de vacas es este que yo oigo con mis oídos. O sea, ¿con qué descaro vino él y dijo, no, si yo hice lo que Dios dijo, lo que Yahweh dijo? Y entonces él le dice, ¿y qué es ese bramido de ovejas, de vacas que oigo? Y Saúl le respondió, de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Yahweh, tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Yahweh me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eres pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Yahweh te ha ungido por rey sobre Israel? Y Yahweh te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Yahweh, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Yahweh? Y Saúl sigue respondiendo que él obedeció, que él cumplió. Así que había arrogancia en él. En un corazón arrogante jamás hay un arrepentimiento. Y cuando vino la palabra de Yahweh sobre Samuel y le dijo, así como se rasgó el vestido, porque él lo coge y le dice que su reino se acabó, que se cortó, y él lo coge y se le rasga el vestido, el manto a Samuel, y él le dice, así como has rasgado este manto, así hoy Yahweh ha rasgado tu reino para siempre. O sea, ya lo destituyó de ser rey y ya no había nada que hacer. Pero él no se arrepintió porque su arrogancia en Saúl el rey no lo dejó arrepentirse.
Y también, amado, tenemos un ejemplo bien interesante, que es la parábola donde está el fariseo y el publicano. Y dice que a unos que confían en sí mismos como justos y menosprecian a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Yahweh, te doy gracias porque no soy como los otros, hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Yahweh, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Os digo que este publicano descendió a su casa, ¿qué? Justificado. Amados, el fariseo sabía que tenía pecado, pero no había un verdadero arrepentimiento en él, sino era una careta lo que él tenía. Era una careta. Y su arrogancia solo le hacía ver pecador a los demás, pero no sabía lo que había en su corazón, la pudrición que tenía en su corazón. Pero vemos al publicano que con qué humildad le dice: sé propicio a mí que soy pecador. Ese publicano estaba verdaderamente arrepentido, hincado delante de Yahweh, reconociendo su condición. Y él salió perdonado, justificado, porque mostró un verdadero arrepentimiento. Pero el otro lo único que mostraba era su arrogancia. No reconocía, aleluya, lo que había en su corazón. Entonces, amados, aquí vemos 2 ejemplos bien claros de Pedro y Judas, de David y Saúl, y por último el publicano y el fariseo. Entonces, una de las características de un hombre arrepentido es el reconocer con humildad, tener humildad. Cuando tú eres humilde, tienes un corazón para arrepentirte. Eso fue lo que hizo David. Se humilló delante de Yahweh. Eso fue lo que hizo Pedro. Se humilló. Y por eso fueron perdonados y cambiaron su vida. Otra cosa, mis amados, es que cuando verdaderamente se arrepiente, no solo se llega al remordimiento, a sentir el dolor, ay, la embarré, lo hice, emoción, pura emoción, sino que hay un cambio de vida, un cambio de dirección. Eso también lo tenemos que tener en cuenta. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Danos un corazón conforme al tuyo, como lo tuvo David, Señor. Padre, haz que seamos hombres y mujeres que se saben arrepentir de corazón, que derraman su alma, su corazón delante de ti con humildad, que se humillan delante de ti, porque el que se humilla será enaltecido. Padre, sé propicio a nuestras vidas, que somos pecadores, que te fallamos cada día. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, porque podemos ser como fue Pedro o podemos ser como fue David, pero con la diferencia que ellos no siguieron en lo mismo, sino que sus vidas cambiaron y se volvió el apóstol Pedro y se volvió el rey David con un corazón conforme al de Yahweh. Pero Saúl terminó muerto en la guerra y Judas terminó ahorcado. Tremendo, porque no hubo un verdadero arrepentimiento y la culpa
los invadió y los destruyó. Padre, si alguien aquí se siente culpable por su pecado, por sus faltas delante de ti, hoy es día de salvación para ti. Hoy es día y una oportunidad para que tu alma se salve, alcance la vida eterna con Yeshua HaMashiach. Si tú hoy confiesas que Yeshua HaMashiach es el Adón de tu vida y crees que Él se levantó de los muertos, tendrás vida eterna. Solo di conmigo, Yeshua HaMashiach, hoy reconozco que te he fallado como Pedro, que te he fallado como David, que de pronto he tenido arrogancia como aquel fariseo en la parábola. Por favor, perdóname, lávame con tu sangre y límpiame de mi maldad. Yo creo que tú eres el Hijo de Yahweh que se levantó de los muertos, resucitó al tercer día, está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso y muy pronto vendrás en Naxal por nosotros en rescate. Hoy voluntariamente te abro la puerta de mi corazón y te recibo y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Yahweh, te pido, por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Manténlo allí. A partir de hoy declaro que soy tu hijo legítimo. Ruach HaKodesh, entrónate en mi corazón y guíame a toda verdad. Hoy declaro que he nacido de nuevo, que me he arrepentido de corazón y he hecho un cambio de dirección en mi vida a partir de hoy. Aleluya. Amén. Y amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Damos toda Rabá por tu bendita palabra. Gracias, 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 Señor. Haznos hombres y mujeres verdaderamente con un corazón humilde, sincero y arrepentido delante de tu presencia. Que cada día nos arrepintamos de nuestras faltas y estemos preparados, porque tú vienes pronto, Yeshua HaMashiach. Hoy declaramos, Maranatha, ven Yeshua HaMashiach, ven por favor. Y sé que también en sintonía Breiner Sasgun desde Valdivia, Chile, declara Maranatha, al igual que Gladys Solano desde el barrio Los Andes, Edison Alzate desde Bogotá, Aniet Terán desde Buenos Aires, Argentina, Rafael Tolosa desde Medellín, Carolina Oñoro desde el barrio Nueva Granada, Tarín Bonilla desde Alicante, España, Yadira Fragoso desde el barrio Paraíso, Leandro Ruiz desde el barrio El Recreo, Tilson Vanegas desde Veracruz, México, Alirio Galván desde el barrio San José, Teresa Sánchez desde Cartagena. Padre, gracias por la vida de Brainard, de Gladys, de Edison, de Anié, de Rafael, de Carolina, de Tarín, de Yarida, de Leandro, de Tilson, de Alirio, de Teresa. Haz de ellos personas con un corazón arrepentido, con un corazón conforme al tuyo, como el de David. Y hazlos instrumentos para su familia, para su ciudad, para su barrio, que sean personas, Señor, que sean luz y sal en esta tierra. Hoy los bendecimos y bendecimos sus familias. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amado, reporta tu sintonía, dale me gusta y ante todo comparte esta palabra. Bendiciones de lo alto.